Amada iglesia, Dios les bendiga. Les ofrezco una disculpa. No pudimos empezar bien a las 8, tuvimos ahí una pequeña complicación con el audio. Pero gracias a Dios ya estamos aquí, ya estamos a punto de iniciar con nuestra enseñanza de este día miércoles. Estamos llevando una serie del libro del Apocalipsis. Estamos estudiando los primeros 3 capítulos. Hoy finalizamos el capítulo número 1, esperando que lo podamos terminar, pero yo creo sí, deseando que Dios, deseando que su Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos fortalezca y nos dé siempre de su dirección. Ruego a Dios que Él dé sabiduría, que Él me dé discernimiento, ruego a Él que me enseñe. ¿Y qué les parece si hacemos una pequeña oración? Vamos a orar unos momentos y vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a su Espíritu Santo que Él sea con nosotros. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, te damos muchas gracias, Padre mío. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia en medio de nosotros, Dios mío. Gracias, Padre precioso, Señor, porque una vez más nos das la oportunidad, nos das la bendición de estar, Señor, en este lugar, Dios mío, Señor. Ahora, Señor, transmitiendo desde casa, Padre precioso, Señor, sabemos que pronto, Señor, tenemos esa confianza, que muy pronto, Señor, estaremos reunidos como congregación, Dios mío, pero es tu voluntad, Dios mío, su soberanía, no se ha salido nada de su control. Usted es un Dios soberano, Señor. Amado, Señor, esto nos ha servido, Dios, para valorar, Dios mío, Señor, aún para nosotros estar más en comunión con usted en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor. Gracias, mi Dios del cielo, Señor. El día de hoy, Señor, expondremos su palabra, Señor. Y amado, yo quiero pedirle en esta noche, Señor, que usted me ayude. Quiero pedirle, Dios mío, en esta noche que usted sea en medio de nosotros, Padre. Deseo, mi Dios, que la dirección plena suya sea, Dios mío, en medio de nosotros, de los que han de estar a través, Dios mío, Señor, de estos medios electrónicos, Señor, a través, Dios mío, Señor, del internet, a través, Dios mío, Señor, como lo he dicho, de un celular, una tableta, Señor, tal vez en una pantalla, mi Dios, o en algún medio, una laptop, Señor. Pero amado, ruego, Señor, que en esta noche usted sea en el corazón de cada uno de mis hermanos, que aparten este tiempo, Señor, que este tiempo, Dios mío, sea un tiempo en el cual, Padre precioso, Señor, en el cual, Dios mío, Señor, usted sea glorificado, y que haya, Dios mío, esa disposición en el corazón, Padre, que haya, Dios mío, Señor, esa disposición en nuestra vida, Señor, que haya, Padre precioso, Señor, el deseo de apartar este tiempo para usted, mi Dios. Le bendecimos, le damos gracias, le damos honra y le damos la gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dame un segundito, amada iglesia. Amén. Perdón, amada iglesia. Perdón, estamos teniendo aquí unos pequeños detalles. Pero bueno, el día de hoy vamos a entrar directamente a la palabra. Deseo terminar el día de hoy el capítulo número 1 y nos toca ver del versículo 11 al versículo número 20. Entonces vamos a entrar directamente a la palabra de Dios y deseando que sea Él el que nos guíe en esta noche. En mi corazón hay el deseo en que ustedes estén anotando algo, si algo les ha llamado la atención, si algo ha sido de edificación, que tengan siempre a la mano una pluma, tengan siempre a la mano en donde apuntar a las citas. A veces que por la premura del tiempo las digo únicamente y me sigo, no espero. Entonces, pero si se tiene por ahí la oportunidad de apuntarlas, pues qué mejor. Y en otro dado caso, pues los videos ahí están en la página de Facebook. También se nos hicieron el favor de crear una página de YouTube y ahí están también. Ya hemos pasado todos los videos, los hemos pasado ya a la plataforma de YouTube. Entonces,
hay para que nos estemos alimentando. Bien, vamos a iniciar en el capítulo número 11, perdón, en el versículo número 11. No antes, permítame leerlo de una manera corrida, permítame leerlo hasta que lleguemos a ese versículo. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz vosotros del que es y era y ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, bendito Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. 9. Y Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, y repito, yo estaba en el Espíritu. Más adelante estaremos, ya cuando estemos finalizando estos 3 capítulos, estaremos hablando, regresando a este texto. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíala a las 7 iglesias que están en el Asia. Bien, hasta ahí vamos a iniciamos en el versículo número 11 y vamos a tenerlo todos ahí. Dice el texto en Apocalipsis 11:1. Dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. La voz como trompeta empieza a hablar. Nosotros finalizamos la semana pasada en que una como trompeta, terminamos hablando de las trompetas y hablábamos de Números capítulo 10, en el cual para qué se ocupaban las trompetas, y el texto terminamos diciendo que una voz como trompeta hablaba, estaba a punto de iniciar con la enseñanza, de iniciar algo que Jesucristo estaba dispuesto a revelar de su nueva posición, de la posición en la cual estaba, mejor dicho, o está. Y dice, y la voz como trompeta empieza a hablar y a decirle a Juan lo que había de escribir en esta revelación que estaba a punto de darle. A partir de estos momentos le va a empezar a dar una revelación. Primeramente le va a dar la revelación de quién es, de Jesucristo. Le va a dar, como lo he estado comentando en servicios anteriores, le va a mostrar. Juan va a tener la gran dicha y la gran bendición de ver, de contemplar al Cristo glorificado. Le va a dar esa bendición, aunque al final dice que él tuvo miedo por toda la magnitud que él vio de nuestro Señor Jesucristo, pero aún así él tiene esa bendición de contemplar en una visión futura de cómo nuestro Señor Jesucristo se iba a estar manifestando. Dice la primera parte, que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Empieza declarando su eternidad. Esto ya lo estuvimos viendo anteriormente, no nos vamos a detener para ir avanzando un poquito más.
Jesús, como sabemos, existe de la eternidad. Él es para siempre. Nuestro Dios es un Dios eterno. El Salmo 102:12 dice: mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Bendito Dios. Y dice: yo decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y ahí inicia dándole las indicaciones y dice: escribe en un libro lo que vas a ver. Desde luego estaba hablando, primero dice escribe, es un imperativo, vas a tener que escribir, no era si quería, era una orden hacia Juan: escribe lo que yo te voy a enseñar. La expresión escribe la encontramos 12 veces en el libro del Apocalipsis o en la carta del Apocalipsis. No voy a decir los textos para avanzarle, pero la encontramos, esta expresión de escribe, este imperativo, lo encontramos en el libro del Apocalipsis, hermanos, hasta 12 veces. Desde luego, cuando le estaba diciendo escribe, será en un rollo, en un papiro, en lo cual se tenía que escribir. Dice: escribe lo que ves, es decir, escribe lo que sucederá, escribe lo que vas a ver a continuación de esto. Juan estaba a punto de recibir una revelación de Jesús glorificado. Tendría el privilegio, amada iglesia, dado por Dios, de ver en todo su esplendor a Cristo. Es interesante ver, amada iglesia, cómo Dios lo primero que le va a mostrar a Cristo. Es interesante entender cómo Dios lo primero que le va a mostrar a Juan es a un Cristo en todo su esplendor. Dios le va a mostrar, hermanos, a Juan la posición en la cual Cristo se estaba manifestando. Y dice: escribe en un libro lo que tú ves y envíalo a las 7 iglesias. Literalmente estaba hablándose de 7 iglesias, hermano, que estaban en el Asia Menor. Y bueno, los que hemos estudiado la Biblia sabemos cuáles son esas 7 iglesias. Permítame leérselas rápidamente: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Actualmente este lugar es Turquía. Hay diferentes interpretaciones que podemos deducir de cuáles son estas 7 iglesias. Sin duda alguna, la carta que estaba escribiendo era una carta que le estaba dando, que era literalmente, le iba a escribir cartas a 7 iglesias que se habían levantado en esa área, a 7 iglesias que estaban ya fundadas. Y esto es algo muy importante, porque es algo que vamos a estar viendo en cada una de las iglesias, de las 7 iglesias que vamos a estar viendo una por una. Es de suma importancia que entendamos esto, que la palabra que Dios le va a dar a Juan son palabras para iglesias establecidas, son palabras fuertes para iglesias que abandonaron su primer amor, son palabras fuertes para iglesias que apostataron, son palabras para iglesias ya establecidas. A veces erróneamente ocupamos textos que no van en ese sentido. Ocupamos texto como el Señor te está tocando a la puerta, cuando no, ahí en esa parte, y lo vamos a ver la próxima semana porque es el que nos toca. Cristo le está hablando a una iglesia ya establecida. Esa es la interpretación que se le está dando. Ahora, también se le da la interpretación de que las 7 iglesias del Apocalipsis son 7 periodos de la iglesia de Jesucristo, desde que inició la comúnmente llamada iglesia primitiva, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, hasta la iglesia en la actualidad. 7 periodos de tiempo. Cada una de estas iglesias representa un periodo de la iglesia universal, la iglesia que Cristo ha fundado, la iglesia que ha sido lavada, comprada por el precio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin duda alguna también se le puede dar la interpretación de que puede ser 7 estados de la iglesia actual, de 7 estados en la cual la iglesia inicia amando a Dios, queriendo amarlo con todo su corazón, pero pierde su primer amor, y así sucesivamente. Ahora, indudablemente también se puede aplicar a nuestra vida personal, en nuestra intimidad con Dios. Muchos han perdido su primer amor, muchos, aquellos que conocimos por primera vez la palabra de Dios, amada iglesia, teníamos ese deseo, ese ímpetu de predicar la palabra de Dios, pero ha pasado el tiempo y muchos se han enfriado y ya no hay ese deseo. Son algunas de las aplicaciones.
Permítame leer lo que dice el historiador Felipe, perdón la pronunciación, Felipe Schaff, que es un historiador, y dice de lo siguiente: el historiador Schaff, considerado como como una gran autoridad en esta historia, apoya el concepto de las 7 iglesias, que apoya que las 7 iglesias representan la historia del proceso de la iglesia a través de los siglos. Y leyendo a un profesor de un seminario en Dallas, escribe lo siguiente: los mensajes a las iglesias son el inspirado bosquejo de la historia de la iglesia del Señor. La historia que estamos a punto de entrar a estudiar en el libro del Apocalipsis es una historia que se le va a dar, es una palabra que se le va a dar a una iglesia histórica, que son 7 que se consideraban que estaban en ese lugar, pero sin duda alguna representan 7 periodos de la iglesia cristiana. Y bueno, voy a seguir, no quiero detenerme en esa parte porque vamos a estar viendo cada una de ellas. Y continúa diciendo en el versículo número 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Recuerden que la voz fue como una trompeta, como anunciando, y él escucha esa trompeta, él escucha esa voz como una trompeta, como un ruido fuerte, como un ruido, como un estruendo. Y entonces dice que lo que él hace es: y me volví para ver la trompeta, para ver la voz del que me estaba hablando. Dice: y lo primero que Juan al voltear, lo que Juan hace al voltear, lo primero que ve, dice la palabra de Dios, dice: y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vuelto vi 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 1:20, el cual dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, Juan voltea y ve un candelero, y cada una de ellas representaba a cada una de las iglesias. Ahora, dice el texto: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los candeleros servían, esto es algo muy muy bonito, servían para alumbrar, servían para colocar luz. Y miren lo que dice la palabra de Dios en San Juan 8:12. Cuando Cristo estuvo en su ministerio, dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Pero Cristo ahora a nosotros, cuando Él asciende al cielo, nos da una encomienda a nosotros. Y dice en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y un texto que el Señor me daba en la mañana es el siguiente, que está en Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¡Wow! ¡Qué importante! ¡Qué gran responsabilidad que nosotros tenemos! Cuando Juan ve 7 candeleros de oro, dice que, bueno, los candeleros, repito, se usaban para alumbrar, y ahora a nosotros nos ha dejado como esas lumbreras. Y repito el texto que está en Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Vivimos en una generación malvada y perversa. Repito, vivimos en una generación malvada y perversa. Pero en esta generación el cristiano tiene que ser lumbrera, tiene que resplandecer en medio de la oscuridad, tiene que resplandecer en el mundo. Aunque andamos en luz,
es importante que entendamos, andamos en luz, pero la luz no la generamos nosotros, la luz la genera Cristo en nuestras vidas, y esa luz es la que nosotros reflejamos hacia los demás. No dejemos que nuestra luz se opaque en las cosas del mundo. Y dice: y vuelto vi 7 candeleros, bueno, repito, de oro, un material precioso. El valor que tiene, hermanos, porque fíjense, dice que cada uno de los candeleros representa una iglesia de las 7 iglesias que estaban aquí. Pero sin duda alguna, repito, la aplicación puede ser hacia nosotros. Y dice que esos candeleros estaban hechos de un material precioso que es el oro. Imagínense el valor de la iglesia para Cristo, el valor que Cristo le tiene a la iglesia, el valor en el cual dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelantito cuando dice lo que estaba en su diestra, pero el valor de Cristo que le da a su iglesia. Y dice el versículo número 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Perdóname un segundito. Ok, sí, continúo contigo. Sigo en el mismo. Versículo número 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, es decir, Cristo está en medio de los candeleros. Cristo está viendo a los candeleros. Los candeleros representan a la iglesia. En medio de las 7 iglesias está Jesucristo. En medio de cada iglesia que invoca su nombre, Jesús está presente, viendo nuestras debilidades, viendo lo que sucede en nuestra vida, viendo quienes realmente le aman, pero también recordando la promesa de que Dios siempre va a estar con su iglesia. Entendemos esto, y hay aquí la importancia en el cual nosotros valoramos el ser parte de aquella iglesia. Cristo ve a la iglesia, Cristo está, dice, veo en medio, dice, 7 candeleros. Fue lo primero que Juan vio en aquel hombre que estaba ahí, y ahorita lo vamos a ver. Es decir, Cristo se pasea, Cristo estaba en medio de las iglesias, y esto nos habla, hermanos, cómo Cristo está siempre presente en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Y a partir de ahí, hermanos, vamos a ver rápidamente 10 características de las cuales Juan ve de nuestro Señor Jesucristo. Y primero inicia diciendo: vi a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre. Es la primera característica de la cual Juan ve aquel que le estaba hablando, aquel que como una trompeta le estaba hablando. Y lo primero que ve, dice: vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Sin duda alguna, hermanos, se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos al Hijo del Hombre 88 veces. 2 veces en el libro del Apocalipsis, pero en los evangelios encontramos a Jesús mismo hablando de él, diciéndose o aplicándose como el Hijo del Hombre. Permítanme leerles únicamente un texto que dice en Mateo 26:66. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, pongan atención, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo que Juan estaba viendo, hermanos, estaba viendo a Cristo mismo. Entendemos, dice que dice a uno semejante al Hijo de los hombres. Leí hay un comentario que me llamaba mucho la atención y transcribí literalmente lo siguiente. Dice: por otro lado, entendemos que Jesucristo en su humanidad fue 100% hombre, pero no dejó de ser 100% Dios. Es decir, al Dios que se hizo hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, cuando Cristo, hermanos, desciende a la tierra a morir por cada uno de nosotros, viene con su 100% humanidad, pero nunca deja de ser Dios.
esa es una aplicación que también se le pudiese dar en ese sentido. Permítame un segundo. Otra de las características que ve Juan, dice, a uno semejante al Hijo de los Hombres, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Quiero que ustedes de una manera, vamos a decir, figurativa, vayan imaginando estas escenas. Primero, a un hombre, dice, a uno como hijo de los hombres, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En la antigüedad la forma de vestir se podía deducir la posición de la cual eran. La gente común, vamos a decirlo de esta manera, usaba sus vestimentas a la altura, abajito de las rodillas, para considerar a una gente común. A una persona de alto rango, por llamarlo de alguna manera, sus vestiduras eran hasta la parte baja de sus pies. Eso es un símbolo, hermanos, de la realeza, de fuerza y de autoridad. La autoridad es plasmada arriba del corazón. Por eso dice que lo que había, dice, estaba vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Miren, las vestiduras largas eran únicamente para la realeza y para los sacerdotes. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia como oportuno socorro. La vestidura que se estaba mostrando era alguien de realeza, vestimenta que usaban únicamente los sumos sacerdotes. Y como entendemos lo que dice Hebreo, Jesucristo hoy es nuestro sumo sacerdote, y bendito sea Dios por eso. Continúa diciendo, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El historiador judío Josefo escribió lo siguiente: el arreglo del sumo sacerdote del Antiguo Testamento dice que esto era para brindarle una dignidad como rey, símbolo de la realeza, símbolo de fuerza, símbolo de autoridad. La autoridad siempre es plasmada a la altura del corazón. Los sumos sacerdotes tenían en el pecho 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Jesús está en medio de su iglesia actuando como sumo sacerdote, es decir, como intermediario. La ropa de Cristo indica su oposición y su autoridad como juez. Recuerden que la visión que estamos viendo es la visión de Juan hacia el Hijo del Hombre, a Jesucristo mismo. Y lo empieza a ver, dice, como el Hijo de Hombre, dice, vestido con sus ropas hasta los pies, ceñido en el pecho con un cinto de oro. Y dice en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Mientras que en el ser humano como tal, las canas indican decaimiento, una edad avanzada. Las canas humanas representan también, como dice Proverbios 16:31, corona en la vejez, es la vejez y se halla en el camino de justicia. Ahora, no en Cristo, en Cristo su cabeza y su cabello blanco en esta parte representan la misma visión que tuvo Daniel. Dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y dice, la blancura elude a la justicia de Dios, a la justicia de Cristo. Continúo diciendo, dice, sus ojos eran como llama de fuego. La transliteración de este texto lo encontré de la siguiente manera: sus ojos despedían fuego. Pueden imaginarse a Juan, vamos a decirlo y espero no se malinterprete, un simple ser humano. Es apóstol, amén, y bendecimos esa parte. Pero un hombre
que ve a alguien que de sus ojos, dice, desprendía fuego, en su ministerio. Y quiero que vean este contraste. En su ministerio terrenal, cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo tuvo diferentes formas de ver. Vio la hipocresía de los fariseos, llegó a ver a las personas con ternura, llegó a ver a las personas, como lo predicábamos el día domingo. Vio a una mujer que su hijo estaba muerto y se conmovió en su corazón. La mirada de Cristo fue hacia un individuo como tal, hacia una persona. Dice que cuando el joven rico le dijo, vende todo lo que tienes, dice, vio la necesidad que estaba y vio lo que había en su corazón. Cristo es la forma en la que veía ese sentir, observaba la situación. Pero Marcos 10:13 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Jesús sintió tristeza y vio la necesidad. Cuando Jesús terminaba, dice, de predicar, veía a la multitud y decía, no los puedo mandar así sin comer. No los puedo, porque Él veía la necesidad de las personas. Esa es la vista que Cristo tiene en nuestra actualidad. Nos ve con esa ternura, ve nuestra necesidad, ve nuestra angustia, ve cuando has llorado a solas, ve cuando has llorado pensando que Él no está contigo, pensando que dónde está Dios, de dónde está la respuesta. Esa mirada de Cristo está ahí. Pero en la visión que tiene Juan, amado, en la visión que tiene Juan, es un contraste tremendo de la visión en el futuro con nuestro Señor Jesucristo. Contrasta. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, se ve un Cristo diferente. Indica que Cristo estaba indignado por algo. Indica que Cristo estaba indignado por la forma de actuar de las iglesias. Muestra, amado, de la iglesia, y lo veo más adelante, cómo empezaba a reclamarle a las iglesias. Se muestra un Cristo que se indigna ante el mal caminar de sus iglesias. Indica, hermanos, el juicio que iba a iniciar. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, quiero que lo veamos y espero me dé a entender. Ruego a Dios para que me dé a entender. Al día de hoy Cristo tiene una mirada de ternura hacia nosotros. Nos llama, pecamos, doblamos nuestras rodillas, clamamos a Él y sus ojos, su corazón se mueve en misericordia. También ve nuestros pecados, esos pecados que hay en el corazón del ser humano. Pero hay misericordia aún. Pero la visión, amada iglesia, la revelación que Juan está teniendo, lo que él está viendo y lo que está plasmando, porque le dice escribe, oh amada iglesia, se muestra un Cristo indignado por el pecado, porque dice que de sus ojos salían llamas, salía como llamas de fuego. Versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Vámonos un poquito más rápido. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sus pies parecían como bronce al rojo vivo en un horno. Yo no sé si algunos de los que me están viendo han llegado a ver algo al rojo vivo. En ocasiones un servidor, a veces me gusta ver videos aún de experimentos y cómo a veces tienen cosas al rojo vivo, como tipo lava, y cómo están con un color así rojo, pero algo así quemante, algo muy fuerte, como lava. Dice, y sus pies eran semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce nos habla de juicio.
Nos recuerda el altar de bronce del tabernáculo donde se era juzgado el pecado. Era un altar de bronce donde se sacrificaba y era ahí donde caía el juicio contra el animalito, contra la ofrenda que ellos llevaban. La idea es que el bronce estaba al rojo vivo. Miren, Jesús está diciendo: traeré juicio. Y nuevamente hago esta misma aplicación que hice anteriormente con los ojos. Paradójicamente, los pies que estuvieron en esta tierra, los pies que anduvieron por Samaria, los pies que anduvieron por Judea, los pies que en un momento fueron ungidos con un aceite, los pies que en un momento fueron enjugados con los cabellos de una mujer, los pies que fueron empolvados a salir predicando la palabra de Dios. Ahora estos pies, en la visión de Juan, son unos pies que traerán juicio a la iglesia. Por eso yo desde un principio, cuando iniciamos el libro del Apocalipsis, del por qué estudiar el Apocalipsis, es para el sentir que veamos a Cristo en todo su esplendor, a Cristo en toda su majestad. Y que nos pongamos alerta, amada iglesia, y que la iglesia en verdad tenga una sincera entrega al Señor, que no esté jugando al cristianismo, que no esté jugando y que crea que la venida de Cristo está muy lejana y que puede vivir como Él quiera. La idea principal de un servidor es mostrar a Cristo, hermanos, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga, mejor dicho, en juicio, cuando Él venga a ejercer ese juicio como tal. Y dice, vuelvo a leerlo: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Santo Dios. Nuevamente hago la misma aplicación. En su ministerio terrenal, la voz de Jesús fue muy diferente. Pongan atención, amada iglesia. Cuando Cristo estuvo en su ministerio terrenal, Cristo no levantó su voz. Dice Isaías 42:1: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, de quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. Verso 2: no gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. En su ministerio terrenal, dice, no iba a alzar su voz. Es más, en su ministerio terrenal, ahí también en Isaías dice que él cayó. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es el Cristo que al día de hoy, que en su gloria y en su majestad vino a morir por nosotros. No enmudeció sus labios. Pudo haber dicho, soy inocente, él lo era, no me crucifiquen. No lo sé, estoy únicamente tratando de darlo a entender. Y dice, no abrió su boca. Él cayó de amor. También dice la palabra de Dios, él cayó de amor. Pero nuevamente regresamos a la revelación de Juan. Aquí ya no se ve a un Cristo enmudecido. Aquí ya no se ve a un Cristo que no alzó su voz. Aquí ya no se ve a aquel cordero que fue como cordero y no abrió su boca. Aquí Juan ve, amada iglesia, a Cristo con una voz como estruendo. Su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata.
Ezequiel 43:2 nos da una pequeña idea y dice: he aquí la gloria del Dios de Israel que viene del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esa es lo que Juan estaba viendo en todo su esplendor, estaba escuchando. El salmista describe en el 93:4: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. En la primera enseñanza les dije que cuando fuimos a Guerrero, yo escuchaba en la madrugada un ruido en verdad en extremo. Los que ese día yo lo contemplé, yo en verdad nunca lo había contemplado, y a lo mejor para muchos fue algo normal, pero en verdad escuchar en la madrugada cómo las olas del mar azotaban con un ímpetu, con una fuerza tremenda. Y dice aquí el texto que la voz que Juan escuchó era el estruendo de muchas aguas. Me acordaba yo en una ocasión me platicaban unos conocidos que viajaron a Canadá, las cataratas del Niágara, ese estruendo que se escuchaba cuando el agua caía, algo tremendo. En la visión de Juan lo muestra tal y como es. Cuando se está, lo estoy leyendo, dice: esta actitud esto es lo que Juan ya estaba escuchando. Juan estaba escuchando y estaba viendo que aquel como hijo de hombre hablaba de esa manera. Su voz, hermanos, de juicio ensordecerá todo. Como cuando Dios hablaba en el Sinaí y subía, hermanos, Moisés al monte y se escuchaban los truenos. ¿Y qué decía la misma gente de Israel? No, tú Moisés, tú habla con Dios, porque nosotros no. Quiero imaginarme que la voz de Dios o lo que estaba escuchando Juan era algo muy similar. Versículo 16: tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice: tenía en su mano, o en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas. Para adelantarnos un poquito, las 7 estrellas, según lo que vemos en el versículo número 20, que es donde da la explicación, las 7 estrellas son 7 ángeles. Ángeles, la traducción es mensajero. Había 7 mensajeros. Lo que vamos a ver en las 7 cartas del libro del Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Ahora, dice que en su mano tenía 7 estrellas. 7 estrellas. Hay interpretaciones, hay muchas interpretaciones en este sentido que yo estuve investigando, pero quiero quedarme con la que más se apega a lo que estamos viendo, que es simple y sencillamente que eran 7 mensajeros enviados por Dios para conducir las congregaciones. Repito, 7 ángeles, 7 mensajeros. Vamos a decirlo de esta manera, vamos a darle hablarlo de esta manera para que sea un poco más entendible. A los pastores, a los encargados, vamos a decirlo de esta manera, de las iglesias. Dice: en su diestra estaban 7 estrellas, 7 ángeles, 7 mensajeros. En cada iglesia Dios ha establecido un mensajero. En cada iglesia hay una estrella, hay un mensajero. Apliquémoslo a nuestra vida. Hay un pastor. Dios está diciendo que tiene a cada pastor en su mano derecha. Al tenerlo en su mano derecha es un lugar de honor en el cual nos habla de cuidado, de protección, de sustento, de autoridad, de posesión, de seguridad, de control, de preservar. Pero también yo lo entiendo de la siguiente manera, y sin tratarlo de sacarlo del contexto. Si Juan está viendo que habían 7 estrellas en la mano, en la diestra de Jesucristo,
habla, hermanos, de cómo Dios tiene el cuidado. Pero sobre todo también, aparte del cuidado, está al tanto de lo que están haciendo los pastores. Wow. Está al tanto de lo que cada uno de nosotros hacemos con la iglesia, con la Grey. Hasta ahí lo dejo. Continuamos. ¿Dónde me quedé? Ok, continuamos mejor. Vamos. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. En Efesios 6 se refiere a la palabra de Dios como la espada de espíritu. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos. En la Biblia de la profecía de Tim LaHaye escribió literalmente lo siguiente: es evidente que la palabra hablada de Cristo arrollará como una espada afilada contra lo que no habrá una defensa en el día del juicio. Este juez, este rey, que Juan está viendo, que es nuestro Señor Jesucristo, lleva de su boca, dice que sale una espada de 2 filos. Bendito el nombre de Dios. Y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Esta es la 10ª característica que Juan ve en esta visión. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Desde luego nos resulta, y aún más en estos días, nos resulta ver a mediodía, 1 de la tarde, 2, levantar nuestro rostro y ver directamente el sol. Dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tal vez Juan lo asoció con lo descrito por el profeta Malaquías cuando dijo: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerra de manada. Nos recuerda aún también la transfiguración de Cristo cuando su rostro resplandecía. Qué gran contraste encontramos en su esplendor. Nuevamente el mismo contraste que les manejaba hace un momento. Aquí Juan no puede ver el rostro de Dios, el de Cristo. No puede verlo porque dice que así de fuerte era el resplandor de su rostro. Isaías 52:14 nos narra su ministerio terrenal, profetizado antes de su nacimiento. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Isaías está mostrando, está profetizando lo que Cristo iba a padecer. También se dice que no se iba a encontrar hermosura en Jesucristo. Aún Mateo narra una escena, ¿por qué no llamarlo un poco grotesca? Mateo 26:16 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Qué contraste, amada iglesia, qué contraste tan tremendo. El ver en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo que en Él no se encontró hermosura, que en Él, amada iglesia, su rostro fue desfigurado, que su rostro fue molido a golpes, y leer estos textos que dice que aún escupían en el rostro de Cristo, le daban de puñetazos y otros lo abofeteaban. Ese es en el ministerio terrenal de Cristo.
Pero vuelvo a lo mismo, amada iglesia, y esto es algo que quiero en verdad dejarles en tu corazón, amada iglesia. Juan ve en esta revelación de Cristo ya no a un Cristo golpeado, ya no a un Cristo desfigurado, ya no a un Cristo abofeteado, escupido, no. Ahora lo ven todo su esplendor, que aún dice que su rostro era tan resplandeciente como el sol cuando da en su máximo esplendor. Quiero imaginarme que cuando Juan lo ve, aún sus ojos quedan cegados por un momento en el cual era tanto lo que él reflejaba de todo su esplendor de él. Esto es lo que Juan está viendo. Esto es lo que Dios le estaba diciendo: escribe las cosas que van a acontecer, escribe lo que vas a ver de ahora en adelante. El plan perfecto de Dios se estaba cumpliendo. Le estaba mostrando cómo se iba a cumplir el plan de Dios. Aquel que habían abofeteado, aquel que habían despreciado, aquel que renunciaron a Él, que no creyeron en Él, un día iba a volver nuevamente. Un día volverá nuevamente. Los que lo traspasaron, dice la palabra, lo leímos la semana pasada, le verán, todo ojo le verá, pero ya no lo verán como aquel cordero, ya no lo verán como aquel sumiso, ya lo vendrán como rey, lo verán como juicio, lo verán, amada iglesia, en todo su esplendor. Y aquí hice una pequeña comparación de cómo veían a Cristo en la cruz y cómo se ve en toda su gloria. En la cruz, Cristo fue colgado entre malhechores. En su gloria, Cristo anda en medio de los candeleros. Santo Dios. En la cruz, su ropa fue quitada por los apostadores. En toda su gloria, en su presente gloria, está vestido con una ropa de rey, de sacerdote, de sumo sacerdote. En la cruz su cabeza llevaba una corona de espinas. Hoy tiene una corona de gloria. Su cabeza está llena de gloria. Sus ojos estaban hinchados de dolor en la cruz después de estar crucificado. Ahora sus ojos son penetrantes como fuego. Los pies fueron horadados por clavos, traspasados por un clavo de lado a lado. Eso fue en la cruz. Pero hoy los pies de Cristo están firmes para juzgar. La voz temblorosa anticipada de la cruz. Puedo imaginarme aquellos momentos de Cristo cuando dijo: tengo sed. Aquella voz dolorosa cuando Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Pero hoy, amada iglesia, en su presente gloria vemos la voz como un estruendo de muchas aguas. La mano derecha fue atravesada por un clavo. Hoy en toda su gloria, la mano derecha tiene 7 estrellas, que son 7 ángeles. En la cruz su boca se llenó de clamor. En su gloria la boca manda la palabra de Dios, emana la palabra de Dios. En la cruz la cara fue desfigurada. En su presente gloria la cara o el rostro de Cristo es como el sol en su máximo esplendor. Amada iglesia, amada iglesia, siempre lo he dicho en la congregación, tenemos a un Dios de misericordia, tenemos a un Dios de gracia, tenemos un Dios que perdona nuestras iniquidades, pero también al Dios que servimos, mejor dicho, es un Dios celoso, es un Dios santo, 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 3 veces santo.
El tiempo, amada iglesia, se está acabando. El tiempo, amada iglesia, se está acortando. El tiempo, amada iglesia, es un tiempo difícil. Algo que veíamos en la transmisión con los pastores fue algo que comprobaba muchas cosas de los pensamientos que venían mucho a mi mente, y bendigo a Dios por ello. Pero ciertamente, amada iglesia, este es el comienzo de muchas cosas. El cristiano tiene que aprender. No podemos pasar por alto. Hoy se dio por ahí una noticia, esperando y sea real lo que les compartí en el grupo. Pero nuestra vida ya no va a ser la misma, amada iglesia. Nuestra vida no puede ser la misma. No puede ser la misma. Tenemos que estar preparados. Es cierto, puede venir un tiempo de avivamiento, de avivar, porque el tiempo, yo en verdad deseo que haya este tiempo que hemos estado pasando, en verdad haya habido una entrega en tu hogar, amada iglesia. Y puede haber un despertar, pero ese despertar te va a llevar, amada iglesia, a aferrarte más en Dios, porque esto es el principio de muchas cosas. Y no es por asustar a nadie. No, sabemos que Dios guardará, Dios nos guardará y Dios sustentará. Y aún aprovecho un pequeño espacio para bendecir, dar gracias a Dios por nuestros hermanos de Los Ángeles que bendijeron nuestra vida. Fue un milagro, en verdad fue un milagro lo que sucedió. Tiempo nos faltaría para contar ese gran testimonio de cómo Dios respondió a nuestras necesidades, sin saber por dónde iba a llegar. Dios bendiga a nuestros hermanos de Los Ángeles. Dios les bendiga grandemente. Pero es un tiempo, amada iglesia, en el cual tú y yo tenemos que reflexionar. Es un tiempo en el cual, mis amados hermanos, nos tiene que llevar a buscar verdaderamente el rostro de Dios. Porque si no, amada iglesia, estás jugando únicamente al cristiano. Estás jugando únicamente a congregarte. Si tú, a mí el leer esta parte en verdad fue de motivación, ya en alguna ocasión lo habíamos estado estudiando parte de, pero amada iglesia, el tiempo con el encuentro de nuestro Maestro es pronto. El encuentro con Cristo será pronto. No sabemos el tiempo en realidad, pero es corto. Es tiempo de que verdaderamente estés buscando el rostro de Dios con tu familia, con tus hijos. No podemos jugarle al cristiano, iglesia, no podemos jugarle al cristiano. Yo deseo en verdad que tengas esa búsqueda con Dios, que tengas esa intimidad con el Señor. En verdad, amada iglesia, lo dije en alguna ocasión, creo que todos los que servimos a Dios en el pastorado deseamos que aquellos que hemos estado pastoreando estén un día en la presencia de Dios. En verdad lo deseamos, pero ciertamente va a depender mucho de individualmente, mejor dicho. No juegues al cristiano, amada iglesia, no juegues al cristiano, no lo juegues. Busca el rostro de Dios. Quiero terminar leyendo los últimos 3 versículos. Ya no los vamos a estudiar concretamente para dar inicio ya a la semana que entra con el mensaje a las iglesias. Y dice de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
Saben que también Daniel, Ezequiel e Isaías tuvieron una experiencia parecida. Y él puso su diestra sobre mí, su mano, donde tenía las 7 estrellas. Dice que él puso su diestra porque él cayó, como fortaleciendo. Porque dice que él al ver, después de ver a Cristo en todo su esplendor, dice que él cayó como muerto. Puso su diestra en su espalda y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último en la eternidad de Dios, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ay, perdón que no nos escuchaba. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuevamente, escribe lo que has visto. Escribe en toda su majestad las cosas que has visto y las cosas que son. Dice, y las cosas que han de ser después de estas. Y aquí da la explicación de lo que leímos hace un momento. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es la siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta, amada iglesia, es la interpretación que ya leímos hace un momento. Ya no quise detenerme, sí estábamos para estudiar cada uno de ellos de una manera igual, muy puntual cada uno de estos 3 últimos versículos, pero quise adelantarme ya un poquito, hermano, para ya iniciar con la primera iglesia la próxima semana. Deseo que en verdad tengas ese sentir para estudiar cada una de estas iglesias, amada iglesia. Y recuerden que damos esa aplicación o representan, amada iglesia, 7 periodos de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Mi amada iglesia, permítame orar por ustedes. Voy a hacer una oración en general. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, le doy muchas gracias. Gracias por permitirme, Señor, estar atrás de este micrófono, Señor, y a través de las redes sociales compartiendo, mi Dios. Señor, usted conoce mi corazón, Dios mío, Señor. Ruego, amado, su dirección de su Espíritu Santo, Señor. Señor, el estudiar, Dios mío, Señor, el libro del Apocalipsis, Señor, es de gran bendición, pero también es una gran responsabilidad, mi Dios. Yo en verdad, Señor, humanamente he hecho lo posible que está, Señor, o está en mí, Señor, el estudiar, el investigar, Señor. Solo ruego que su Espíritu Santo me guíe, Señor. Solo eso ruego, que su Espíritu Santo me guíe, mi Dios. No permita, Dios mío, Señor, que diga cosas, Señor, que no sean reales, que blasfeme tu nombre aún, Señor. No lo permita, mi Dios. Te pido por mis hermanos, Señor, que estén atentos, Señor. Te pido por mis hermanos, que en ellos haya, Señor, en verdad el deseo, Padre precioso, el deseo de buscar tu rostro, Señor. Gracias, mi Dios, muchas gracias por su bondad. En el nombre precioso de Cristo Jesús le doy muchas gracias. Amén. Amén. Pues mis amados hermanos, Dios me los bendiga mucho. Estén atentos a la transmisión el día viernes. Sigan buscando el rostro de Dios. Les amamos. Mi esposa les manda saludos. Deseamos prontamente vernos, amada iglesia. Y que sea Dios, que sea su Espíritu Santo, amada iglesia, dirigiéndonos siempre, siempre. Reciban un fuerte saludo. No dejen de orar por las peticiones que hemos puesto en el grupo de WhatsApp. Sigamos orando por los siervos de Dios que conocemos, nuestra hermana Eva, Pastor Marcelo, y cada una de las necesidades que se han expuesto en el grupo, amada iglesia. Sigamos orando por Mariana, amada iglesia. Dios está obrando en su vida y Dios ha contestado sus necesidades. Es el Dios al que servimos, amada iglesia. Sigamos orando por ella, y que Dios siga supliendo sus necesidades económicas, espirituales, físicas, todas las áreas de su vida. Amada iglesia, reciban un fuerte abrazo de un servidor y esperamos vernos pronto.
Les amo y estamos en contacto. Reciban un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.